Hola de nuevo a todos, ¿qué tal estáis, compañeros, guerreros, disidentes, conscientes? Aquí continuamos con el análisis de la película White Father Instructions, que empezamos a desgranar en el anterior vídeo del canal, y sin más dilación vamos a ello. Si os acordáis, en el anterior vídeo lo dejamos en el momento en el que el abuelo estaba viendo la televisión y se mostraba un supuesto ataque terrorista, y él comentaba que era normal que pasase eso porque dejaban que toda la gente entrase en el país, que aludiendo a que el país sufría o estaba sufriendo una enorme inmigración. Y en ese instante, la novia de Nick, si os acordáis, Angie, que es de ascendencia hindú, pues ya no puede callarse más y le dice que el comentario es desafortunado, que no está bien y que no hay que callarse y que no hay que dejar pasar ese tipo de opiniones porque si no se perpetúan. Es curioso que cuando se refiere al abuelo se le nombra como señor Milgram, y ese creo que es el único momento en el que en la película se hace referencia al apellido de la familia, y ese apellido no está escogido de forma baladí, sino que tiene una razón, y eso es algo que veremos un poquito más adelante en este análisis. En ese momento en el que Angie tiene la osadía de decirle algo al abuelo, salta a Kate, la hermana de Nick, y le dice que es un arrogante por ese comentario y que quién se cree que es. Nick, ante el ataque a su novia por parte de su hermana, interviene y le dice a esta que se calle la boca. Y bueno, ya en ese momento pues se lía, entra en escena el padre de él y le dice que le pida perdón a su hermana, y también el Scott, el novio de Kate, también se encara hacia Nick, y evidentemente lo que hacen es pues focalizar el problema hacia Nick, cuando realmente ha sido Kate quien lo ha generado. Esto es un comportamiento típico de los que hacen un tipo de bullying y acoso psicológico, en el que van siempre hacia el que consideran más débil, al que consideran que está en una escala inferior, en esa jerarquía de la que hablamos en el anterior vídeo. Ante las alanas que se acaba de producir, Nick y Angie, consecuentemente, deciden marcharse al día siguiente porque la situación no es nada agradable y el ambiente es ni de cerca un ambiente idílico navideño, o el que debería en principio haber en una reunión familiar en fiestas tan señaladas como las Navidades, ¿no? Y en ese momento intercede la madre. Aunque en un principio puede parecer que la madre está relajando la tensión y consolando a su hijo, muy en el fondo, y quizá sin que ella misma lo sepa, aquí lo que hace es perpetuar esa tóxica dinámica familiar de la que estuvimos hablando en el anterior vídeo. Aquí lo que hace es perpetuar esa jerarquía en el que los que se consideran que tienen la autoridad y el poder abusan de los que se encuentran o ellos han situado o consideran que se encuentra más abajo en esa escala jerárquica. Porque además cuando ella habla, cuando ella intercede, cuando ella actúa, es en privado, no lo hace de forma pública, no es capaz de posicionarse a la contra de la autoridad, que en este caso es su propio marido. Y al no hablar claramente, interceder y defender a aquellos que están siendo abusados y aquellos contra los que se está cometiendo una injusticia, lo único que hace, como he dicho, es perpetuar esa escala jerárquica, y lo que hace al final es demostrar que ella se encuentra totalmente polarizada hacia el lado derecho del cerebro, hacia el lado de la víctima, y una víctima no es capaz de defender a otras víctimas, porque para que una víctima pueda defender a otros, debe salir precisamente de ese papel de víctima. Debe convertirse en una heroína. Su voz, su voluntad, sus deseos, todo aquello de lo que es ella se encuentra totalmente anulada
por la voluntad de su marido y por el papel que en gran parte le ha asignado la sociedad y que ella misma se ha asignado, en el que considera que para ser una buena madre, una buena esposa, debe ceder, debe callar, debe ser sumisa, debe siempre someterse a la voluntad de otros. Y si no es capaz de anteponer su propia voluntad, sus pensamientos, sus ideas, no es capaz de defender a otros. Y aunque lo haga de forma privada, no sirve absolutamente para nada. Pues bueno, llega el día siguiente, el día de Navidad, y Nick y Angie, que habían decidido marcharse, se levantan temprano para marcharse sin despedirse de nadie de la familia, porque después de lo que pasó en el día anterior, pues no tienen muchas ganas de dar besos y abrazos a nadie, ¿no? Y cuando abren la puerta principal de la vivienda se encuentran que la salida se encuentra cubierta por un muro negro y son como una especie de fibras, tubos que también se encuentran tapando todas las ventanas de la vivienda, de la casa de los Milgram, y en esos muros de fibras negras se ven incluso unos tubos que, como veremos posteriormente en la película, pues tienen una función y una función nada buena. Beth, la madre, que es la primera que se despierta después de Nick y Angie, pues tras comprobar que su casa se encuentra rodeada por esas fibras, vuelve a demostrar que ella se encuentra posicionada al lado de víctimas, de personas sumisas, de aquella que no es capaz de actuar, y le dice a Nick que llame a su padre porque él sabrá qué hacer. Evidentemente, aquí, ante una situación tan extraña, el único que es capaz de actuar es supuestamente el padre, ¿no? Aquel que tiene la vara de mando. Tony, tras despertarse y comprobarse pues, el estado en el que se encuentra su casa, pues como buen posicionado y polarizado en el extremo masculino, el de la mente racional, el del lado masculino del cerebro, pues dice que lo que está pasando no tiene ningún sentido y que es absurdo. Evidentemente, una persona que solo funciona con un lado del cerebro, el lado masculino, el lado de la mente lógica, ante una situación inusual, fuera de lo común, fuera de la rutina, fuera de lo que es mecanizado y ordenado, que eso es muy saturnino, muy capricorniano, ¿no? Muy precisamente de la mente y del ego, aquella que funciona de forma mecánica. Y ante situaciones que se salen fuera de la norma, no son capaces de actuar, no son capaces de entenderlo, ni improvisar, ni actuar de manera diferente. Y eso es algo que durante esta película va a quedar claro en el personaje de Tony. Aquel que no es capaz de encontrar una solución porque es una persona que muy en el fondo se encuentra muy programada con un comportamiento muy delimitado, muy ordenado, muy saturnino. Es alguien muy masculino, no hay capacidad de improvisación. Y al no haber capacidad de improvisación demuestra que no es capaz de ser creativo, no es capaz de posicionarse hacia el lado femenino del cerebro. Y bueno, por fin, tachan, llegamos a los momentos clave de esta historia. Después de haber presentado los personajes, de haber expuesto lo mal que se encuentran las relaciones entre los miembros de esta familia, pues llega el momento en el que esa creadora, manipuladora, consolidadora de realidad que es la televisión muestra ese primer mensaje que es quédense dentro y esperen más instrucciones, que da título a esta película y bueno, la familia pues atiende atónita a lo que están viendo porque es el momento en el que ya la cosa se empieza a ir complicando muchísimo más. Es un momento en el que se ven encerrados, no tienen comunicación, no tienen esa ventana abierta a la realidad o lo que ellos creen que es la realidad, que es la televisión. Se encuentra totalmente inoperativa, tampoco tienen internet y al principio de la película también aparece que no tienen tampoco conexión por móvil, porque hay un momento en el que Angie intenta llamar a su madre y no logra contactar con ella, no hay línea. En ese momento se enfoca
en dos detalles que a mí me parecen importantes. Uno de ellos, y es algo que si habéis visto la película lo sabréis perfectamente el porqué, es la cruz. Si os habéis fijado al ver la película o al ver alguna de las capturas que he estado haciendo, la cruz cristiana, católica romana, se encuentra encima de la televisión. Este detalle que esté colocado, este símbolo ahí justo encima de la televisión, no es algo que esté puesto al azar. Y es algo que en la recta final del film pues veremos el porqué. Ya sabemos que la cruz representa el hipercubo, representa el 666, representa el cubo, representa esta realidad es el mundo físico, el mundo de la materia, el mundo de lo sensible, de aquello que podemos percibir a través de los sentidos. No representa realmente al Cristo como una entidad espiritual elevada, sino representa precisamente al Hijo del Hombre, a aquel que se encuentra incluido dentro de esta Matrix saturnina, ¿no? Eso es algo que he explicado varias veces en Saliendo del Hipercubo y no me quiero extender mucho más porque tenéis bastante información, si no en mi blog o en el canal. Y este es otro detalle que a mí me parece muy curioso y que no he explicado en otro momento del largometraje, es aquel en el que se muestra el reloj y marca las 3. Y el 3 es un símbolo, como ya sabéis, que es muy, muy simbólico y tiene una enorme carga esotérica. Porque el 3 es aquel que funciona como un portal dimensional, es aquel que forma un triángulo y es una puerta de manifestación y de creación. En este caso, y en relación a la historia general de la película, es una puerta a la creación de un nuevo mundo. Es el proceso en el cual se pasa del antiguo mundo al nuevo mundo, se puede decir, transhumanista. Es un portal de creación de un nuevo estado, de un cambio y de una resurrección. Y eso es algo que tiene muchísimo que ver al final de la historia, como comprobaréis. Y precisamente este número 3 relacionado con la resurrección de Cristo, está apuntando también a la misma cruz, ese otro símbolo que se encuentra encima de la televisión. Porque Cristo, que recordemos murió supuestamente crucificado con 33 años, es un símbolo de ese Hijo de Hombre, como he dicho, y ese Hijo de Hombre somos nosotros mismos, somos los seres humanos, es aquel que representa el alma del mundo, representa el alma de cada uno de nosotros. Y el alma, al fin y al cabo, es la unión de esos dos triángulos, uno mirando hacia arriba y otro invertido mirando hacia abajo, un 3 y un 3, que representa el hexagrama, el cubo, la estrella de David. Es la esfera de Tiferet en el árbol de la cábala, aquella que se encuentra justo en el medio de ese hipercubo que es el árbol cabalístico. Y repito que no me quiero extender sobre esto, hay muchísima información por todos lados sobre esto. Quien quiere y busca al final encuentra, y creo que con dejar aquí algunos apuntes pues es suficiente para que entendáis el por qué está aquí puesto el 3, que no está puesto como si fuese un detalle sin importancia. Una vez que la familia ha comprobado que la situación se pone complicada y que es más serio de lo que parecía en un principio, pues el padre Donnie habla con Scott para de alguna manera establecer lo que yo digo la jerarquía machirula, ¿no? En el sentido de que Tony, para poder ejercer su poder, pues necesita de otro que considera uno igual. Y en vez de dirigirse hacia los miembros de su familia más directa, sus hijos o su mujer, se dirige hacia el novio de su hija, Scott. Y le dice, y esto es muy, muy, muy revelador, porque dice, yo soy como un pastor, los protejo incluso de sí mismo. Necesito saber que me apoyarás, porque somos hombres, Scott, y a veces tenemos que hacer cosas que nadie más haría. Y le repite una frase que es como un mantra que dice, dad lo mejor en vuestro peor día, referido a lo que él le dice como jefe a sus empleados, porque al final
toma a su familia como si fuese una empresa, en el que él se cree que es la cabeza dirigente de esa empresa. Y toma a Scott como un subordinado, como un minion, como un empleado que va a cumplir sus órdenes y va a estar a su lado cuando él tome determinadas decisiones. Evidentemente aquí se está reforzando esa escala jerárquica en el que aquellos que se consideran con el poder se sitúan arriba de esa pirámide, y precisamente saludo otra vez a esa pirámide, y fijaros como he dicho antes que Tony se ve a sí mismo y se asume como si fuese un pastor. Y ya es muy curioso porque precisamente Cristo se toma como un pastor de almas, porque un pastor es aquel que dirige y controla a su rebaño, al igual como supuestamente hace Cristo con las almas de los cristianos, aquellos que creen en Él. Y se toma precisamente a los seres humanos desorganizados espiritualmente como si fuese unas pobrecitas ovejas que necesitan ser dirigidas, necesitan ser cuidadas. Y Tony asume ese papel de salvador, de protector, de personas a lo mejor que pueden ser capaces incluso de pensar y de actuar por sí mismas. Y ese pastor, que es Cristo, es algo que también expuse en el blog anteriormente, en un post analizando lo que es el portal de Belén y el nacimiento de Cristo, y en el que relacionaba a Cristo por el simbolismo del pastor y la oveja o el cordero, lo relacionaba con el mismo Mercurio Hermes, ¿vale? Que es lo que se llama como crióforo, portador del cordero, o moscóforo, cuando lleva un ternero. Y al final es lo mismo, porque es todo referido a una figura supuestamente superior en esa escala jerárquica, en este caso espiritual, que funciona como portador y transportador de almas, porque precisamente el Mercurio, el Hermes, es aquel que comunica supuestamente ambos lados, el lado terreno y el lado espiritual, del mundo, se puede decir, espiritual, el más allá. Y es aquel que funciona de alguna manera como Cristo, como aquel que dirige a su rebaño a la vida eterna. Porque el Mercurio o Hermes era considerado, según la mitología romana o griega, dependiendo del nombre que toméis, como el transportador o portador de almas. Es aquel que permitía la conexión a través de ese portal dimensional, que es el 3, que es Saturno, entre un lado, el lado terrenal, y el otro lado, el lado del más allá, el lado espiritual o entre comillas divino. Y precisamente al Mercurio, al planeta Mercurio, por su situación, según la astronomía muy cercana al Sol, es tomado precisamente como una entidad solar. Y precisamente, como ya expuse en el blog, en una publicación, al Mercurio Hermes es aquel que se sitúa en medio, en el camino que lleva desde ese creador demiúrgico que es Saturno, el elemento fálico masculino, hacia abajo en ese árbol de la cábala que es la luna, o el elemento femenino, el elemento pasivo, a aquel elemento o copa que recibe la energía saturnina para la conformación de la 3D, de la materia. A continuación, la familia se encuentra discutiendo sobre lo que está pasando y Kate afirma muy a la ligera que los atacantes, dando por hecho de que es un ataque lo que está pasando, esos atacantes no celebran la Navidad y de alguna manera pues está atacando a Angie, que es de una raza diferente y que no es cristiana católica. Y bueno, y con ello se demuestra que la televisión funciona como un programador de mentes y que en determinadas situaciones, cuando esos programas salen a la luz y se manifiestan de manera consciente. Recordad que hace un momento la televisión
saliendo la noticia de que se había producido un ataque terrorista, y directamente con lo que está pasando ahora, pues Kate, y no solo Kate, toman lo que está pasando como si fuese un ataque terrorista sin haber realmente ninguna prueba para ello, ¿no? Y el mismo Nick dice, nadie ha dicho nada de un ataque. De momento no hay más noticias, tampoco lo niega, pero tampoco hay razones en ese instante para pensar de que están siendo atacados. Y fijaros cómo la película vuelve a hacer hincapié en todo ese tema de la obediencia a la autoridad, cuando el padre empieza a decir que las autoridades tienen toda la situación bajo control y que están en cuarentena, que la han hecho por su bien porque ha habido algún incidente y que solo el gobierno puede hacer algo. Fijaros cómo aquel que ha asumido la autoridad dentro de ese micromundo que es la familia cede por completo el poder y la vara de mando de autoridad en otra escala mucho mayor, se puede decir, del país, de la nación, a ese gobierno. Tony toma el gobierno como la única figura de autoridad superior a él que es capaz de llevar el control y hacer que las cosas salgan bien. Si no, no cede su control. Y él mismo también reafirma esa idea de que están siendo atacados cuando dice que las autoridades se reservaron una frecuencia de emergencia de la televisión por si caían los canales, y que lo hicieron tras los atentados de Londres. Y que el hecho de que esté apareciendo ese mensaje en la televisión indica que el ataque está siendo controlado. Y bueno, como de alguna manera la mayoría se encuentra hasta cierto punto tranquilo porque creen, sin tener ninguna prueba de ello, de que todo está bajo control, todo lo que está pasando, pues se dedican a hacer lo que ellos consideran que es lo mejor que pueden hacer en esta situación, que es celebrar la Navidad. Porque como ellos mismos dicen, y lo dice la misma madre Beth, que en último término lo que se esté realizando ese ataque en Navidad de alguna manera se está atacando a sus propias creencias, a su propia tradición, y que lo mejor que pueden hacer es celebrar precisamente la tradición, la Navidad. Fijaros cómo es la construcción mental de estas personas que tienen una visión tan pequeña, tan estrecha de lo que es la realidad y de lo que realmente está pasando, y cómo en estos momentos es cuando más manifiestan cómo desprogramados están. Porque después de tantos años de programación en la televisión, precisamente con noticias sobre ataques islamistas, incluso el mismo atentado de Londres fue asociado a un ataque islamista, ellos lo primero que hacen es asociar lo que está pasando, lo que está sucediendo, ese encierro, a una respuesta de protección frente a un ataque terrorista que está teniendo lugar en ese mismo momento. Es más, hasta mismos ellos dicen, muchos de ellos ni siquiera celebran la Navidad, asumiendo de que forman parte de otra tradición, de otra religión. Antes de empezar a cenar, Tony bendice de alguna manera la mesa antes de empezar a comer y da las gracias por los dones dados. Y dice, con tu ayuda, refiriéndose a la entidad bíblica, al Dios que él adora, con tu ayuda preservaremos y prevaleceremos. Y que encima no tienen afán en saber cuál es su plan, porque confían en él. Y que solo pretenden seguir el ejemplo de Cristo. Fijaros cómo aquí vuelve a redundar en esa idea de la obediencia ciega a la autoridad. En este caso, a una autoridad supuestamente divina y desde el punto de vista de la religión. Y fijaros cómo Donnie con estas palabras establece un nuevo nivel en esa escala jerárquica. Si antes había tomado al gobierno como una figura de autoridad a la que tiene que hacer caso sí o sí, digan lo que digan, sitúa en un nivel superior a esa entidad divina, bíblica, a ese Dios al que él adora, en un nivel aún más superior. Y así dice que él no tiene ningún interés en saber cuál es su plan. Él está totalmente sometido al destino que esa entidad divina, supuestamente divina, pueda tener diseñado para él.
No hay ningún tipo de poder para controlar su vida, sus acciones, sus movimientos. Todo está delimitado, todo está controlado. Por eso he dicho que al final es como un títere. En último término, Tony tiene voluntad propia, no es capaz de ser auténtico porque toda su vida está determinada por reglas, está totalmente mecanizada, es un autómata. En el sentido de que ha asumido ciertas normas, ciertas reglas sociales como propias y todos sus movimientos, todas sus acciones están delimitados por esas reglas. Y en el momento que hay una situación en la que él tiene que improvisar y actuar con todo su ser sin ningún tipo de imposición, no es capaz de hacerlo, porque está totalmente programado, está controlado a nivel mental y a nivel de su psique. Sin embargo, la aparentemente idílica y armoniosa cena navideña de esta familia dura bastante poquito, porque Angie estornuda y esto es algo que vuelve a reforzar la teoría del contagio, como dije en el anterior vídeo, y también tiene un papel importante en el desarrollo de la historia mucho más adelante, ¿no? Y bueno, en ese momento pues el abuelo no pierde punta para hacer un comentario xenófobo contra Angie y en ese momento pues se vuelve a liar, Nick intercede y bueno, el padre no tiene otra que poner silencio y bueno, se demuestra que la paz en esta familia dura bastante poquito y que realmente es una familia que se encuentra totalmente desestructurada y muy disociada. Aún así, la paz de la cena familiar iba a durar bastante poco, porque aparece el segundo mensaje en la televisión. El mensaje dice así: toda su comida está contaminada, no coman nada. Y evidentemente, el cabeza de familia, Tony, decide hacer caso sin ningún tipo de duda a la televisión, al mensaje de la televisión. Y en la siguiente escena vemos como Tony está tirando toda la comida de la cena y seguramente toda la comida que tienen en la vivienda a la basura porque cree que está contaminada, porque así se le ha dicho esa autoridad que es la televisión, ¿no? Esa voz del gobierno que usa supuestamente la televisión para comunicarse con los ciudadanos y con esta familia. Mientras está pasando esa situación en la cocina entre Nick y Tony, Kate en el salón habla con Scott y le increpa que no sirve para nada, que es su padre quien se está ocupando de todo y que él se encuentra ahí sentado y encima alude a su hombría y la pone en tela de juicio para alentarle y para manipularle y hacer que tome acción e intervenga en la discusión que está teniendo lugar en la cocina entre Nick y Tony, ¿no? Es más, le dice, siempre le dices a todos los hombres que eres, adelante, demuéstralo, protege a tu familia, a la familia que van a conformar a él, a Kate y el hijo que esperan. Aquí en esta escena de la película, que sucede mientras Tony y Nick discuten en la cocina sobre la comida, no es una escena que sea para nada poco importante, sino que aquí vuelve a recalcarse cómo las figuras de autoridad y que se consideran con poder están relacionadas con hombres y con hombres que se encuentran posicionados en el lado de la mente, del ego, como he comentado antes, ¿no? Porque Scott solo se moviliza, solo actúa en el momento que su masculinidad se ve puesta en entredicho. Mientras tanto, él no interviene, no participa. Al final es una cuestión sobre el ego, sobre su propia imagen, sobre cómo los demás le ven a él. Porque entiende que como le ven a él es como se ve a sí mismo. Entonces aquí demuestra que es un personaje que no es para nada esencial, no es alguien que esté unido a su ser y a su esencia más auténtica, es alguien que depende de la construcción social. Y fijaros en este plano de Kate que se sonríe después de que Scott se haya dirigido a la cocina para apoyar a Tony frente a Nick y que demuestra que de alguna manera los propios conflictos y miserias que hay entre las relaciones humanas pues acaban influenciando
en acontecimientos en los que debería haber una mayor cohesión y una mayor colaboración entre todos, superando y dejando aparte, al menos momentáneamente, todas esas reyertas y conflictos que hay entre unos y otros. Y aquí se demuestra cómo al final Kate ha usado a Scott para posicionar la situación en contra de su propio hermano, a raíz de esos celos, de ese conflicto que tiene con él, al menos de ella contra él, porque hasta donde sabemos, Nick de ninguna manera tiene ningún problema con su hermana. Esto es algo que sucede de una forma totalmente unidireccional. En la siguiente escena vemos como Tony se dirige hacia su padre, el abuelo, que está sentado en la butaca, y de forma muy íntima, para que no se entere el resto de la familia, le dice que no vuelva a desautorizarlo jamás delante de la familia, del resto. Y viene referido a un gesto de sorna que hace el abuelo en el momento de la cena, cuando Tony pierde los estribos y pide silencio. Y Tony le recuerda al abuelo que ya no es el cabeza de familia. Aquí se demuestra que todo es una cuestión del poder y de la autoridad y quién lo ostenta. El abuelo le responde, sin hacer mucho caso a lo que le está diciendo el hijo ni al respeto que le pide el hijo, que no es tan fácil hacerlo y respetar a un jefe cuando no hay un jefe al que considerar. Y encima le llama a Meón. Y es más, hace mención a Nick porque directamente le dice: actúa con mano de hierro, con decisión. Sabes que llegado el momento no te obedecerá. Y añade: si hubieras actuado con más mano dura con él, no se la sudaría tanto la autoridad. Y para terminar le dice: a ti no te hizo daño, ¿verdad, Meón? Vuelve a utilizar la palabra Meón, como ya lo estuvimos comentando en la primera parte de este análisis. Y esto viene referido, como ya dije en aquel vídeo, a esa programación y a ese control mediante trauma, en el que el verdugo, el abusador, convierte a su víctima con el tiempo en un verdugo y en un abusador. Y lo que se pretende aquí es exponer, como ya dije en ese vídeo, que esos patrones de comportamiento y de programación mental acaban pasando de padres a hijos de forma reiterada. Y a no ser que haya una persona realmente consciente y realmente equilibrada y que actúe y piense y sienta de forma holística, ese patrón sigue repitiéndose, pasando de padres a hijos, y eso es lo que demuestra el abuso y el trauma que realizó el abuelo sobre Tony. Es algo que queda aquí en esta escena muy patente, y al final todo es una cuestión de sentirse realizado a través de mantener el poder y de usarlo de la forma más directa posible. Así es como estos hombres se sienten realizados, porque, como he dicho antes, son hombres que se encuentran totalmente polarizados hacia el extremo de la mente y del ego. Bueno, vamos a dejarlo aquí por ahora. Vamos a dar por terminada esta segunda parte, porque ya he pasado de la media hora, y como la siguiente etapa del film es mucho más intensa y la cosa se va complicando, pues no quiero adentrarme en ella, porque eso supondría alargar muchísimo más este vídeo. Y bueno, en estos tiempos en los que la paciencia no es una virtud, hacer en YouTube vídeos muy largos pues puede ser algo contraproducente, ¿no? Y nada más, de nuevo os invito a que le deis a me gusta a este contenido si os ha parecido de valor, que os suscribáis si no lo habéis hecho, para que estéis pendientes de las nuevas subidas que vaya haciendo, y por supuesto que lo compartáis si consideráis que es bueno que este contenido sea difundido por esas redes infinitas, ¿no? y nada, que no me quería despedir sin dejar un saludo a aquellos que habéis dejado algún comentario, no solamente aquí en mi canal, sino también en mi perfil en Twitter. Además, dando algunos apuntes que yo no he dado aquí,
eso es lo bueno de participar dejando comentarios, interactuar conmigo y generar feedback, como dije la otra vez. Es el hecho de que muchos de vosotros, si veis la película o conforme vais viendo las imágenes y asistiendo a este análisis, pues vais descubriendo también nuevas cosas, cosas en las que yo no he caído y evidentemente pues bueno que lo compartáis, que lo difundáis también a través de estos comentarios y no a través de vuestros perfiles personales en redes, y eso hace que se complemente muchísimo más todo lo que yo hago aquí, ¿no? Porque al fin y al cabo yo puede que no esté hasta el tanto de todos los detalles o haya cosas que dentro de mi nivel de conocimiento y de conciencia yo no sea capaz de percibir y quizá otros sí. Así que de muchas gracias sobre todo al usuario 23 que me dejó comentarios en mi canal referido a la primera escena de la película cuando llega Nick y Angie a la casa en la que se ve que hay una corona navideña en la puerta y él dice que eso puede ser una referencia pues, al supuesto virus pandémico. Y bueno, eso es algo que yo no caí y es bueno que se deje constancia de ese detalle porque a lo mejor es algo que está puesto a conciencia, ¿no? Y quiero saludar también al usuario de YouTube Salud, Fuerza y Yoga que me comentó hace un par de semanas que estaba esperando esta segunda parte y la verdad es que me hizo mucha ilusión recibir ese tipo de comentarios porque al fin y al cabo es una muestra de apoyo, es una muestra de cariño hacia lo que se hace aquí y al fin y al cabo estos trabajos de investigación y de análisis y al fin y al cabo también de edición que suelen ser un poquito arduos de hacer, pues se ven recompensados con este tipo de gestos y de alguna manera pues humaniza todo este trabajo a través de las redes. Por otro lado, me gustaría mencionar al usuario de Twitter David González, que compartió el análisis, la primera parte de este análisis de A Westfather Instructions en Twitter y que además compartió sus análisis numéricos y cabalísticos relacionados con estas películas y aparte hizo referencia al experimento Milgram y al experimento Stanford, que eso es algo que él se ha adelantado y que yo pensaba exponer en las siguientes partes de este análisis, pero bueno, ahí están. Evidentemente, como ya he dicho antes, hay una clara alusión al experimento Milgram en el apellido de esta familia, tal como dije, y además que toda la película en el fondo está haciendo alusión a esos dos experimentos y que bueno, ya os contaré, pero como digo, si queréis haceros de alguna manera un poquito de spoiler, pues ahí tenéis al usuario David González en Twitter. Yo os dejaré en el cajetín de la descripción del vídeo el enlace a su perfil y a esa publicación para que podáis conocerlo porque es bastante interesante. En general todo el contenido que comparte es muy bueno, es un contenido esotérico, simbólico que está muy en la línea que yo sigo y así como también el de ese otro usuario que he mencionado, el 23, que también tiene perfil en Twitter y que ambos comparten un contenido que ayuda muchísimo a descifrar toda esta matriz a un nivel profundo y ayuda también a complementar todo lo que yo aquí hago, así que os lo recomiendo fervientemente. Y nada, ya solo me queda despediros de todos vosotros y os invito de nuevo a que estéis ahí presentes en la siguiente parte de este análisis, en la que ya la cosa, como he dicho antes, se empieza a poner muchísimo más interesante, incluso con referencias a todo el show pandémico y es algo que es algo que la primera vez que yo vi esta película no caí, no me di cuenta evidentemente, que fue justo antes de que todo ese show covidiano tuviese lugar y cuando tuve la revelación de considerar el volver a ver esta película, pues vi estos detalles de nuevo y eso hizo que descubriese la película desde una perspectiva que yo no había tenido en cuenta previamente.
Así, eso es algo que lo que me llevó a decidir hacer un análisis y difundir esta película y dar a conocer esta película porque, como dije, es muy desconocida y merece la pena conocerse por todo ese proceso de programación predictiva y de aviso sobre todo ese proceso de transhumanización que pretenden realizar sobre el planeta. Y nada más, no me quiero extender mucho más. Os doy un fuerte abrazo a todos y eso, nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.